Igual, Benjamín, Aitereía y Mere Penendive, feliz de compartir con ustedes, con tan gratos amigos, este lanzamiento del jardín pandémico tuyo, Benjamín. ¿Qué ha significado para ti el libro y qué experiencias te ha dejado? Una muy grata sorpresa realmente, porque yo te conocía de nuestros sueños, de nuestros ideales, de un país mejor, de un mundo mejor, de aquel tiempo en que compartíamos en Radio Chaco Boreal en la década del 70, donde nos conocimos y teníamos esos sueños de jóvenes, pero realmente no sabía que coincidíamos en nuestro amor a la naturaleza, a las plantas, a los jardines. Realmente fue una sorpresa para mí y sorpresa también que de ese mundo del jardín armaras todo el mundo del entorno y del entorno más grande que es el mundo. Una reflexión, un diálogo, un encuentro contigo mismo, con el jardín, pero a la vez como revertido el mundo hacia vos, hacia tu jardín. Eso fue para mí la impresión inicial, esa fue. Ahora, ¿qué significó para ti en términos personales esta pandemia? ¿Y cuál ha sido para ti el rol de la literatura en este espacio? Un encierro como hace mucho tiempo no teníamos. Una cosa es el encierro obligado cuando estás preso, por ejemplo, que no hay caso, pero este es un encierro obligatorio. Y la literatura, sobre todo la poesía, en cierto modo ha sido para mí una tabla de salvación. La poesía pues es corta, es breve, invita a la reflexión, no es como un cuento y menos como una novela que es más larga. Y la poesía es como un microcosmos espiritual que transmite palabras, sentimientos, afectos, y uno lee aquella poesía con la que coincide, con la que coincidió siempre. Machado, Whitman, Elvio Romero, los primeros poemas de Augusto Roabastos, en fin, Gladys Carmañola, aquellos poemas con los que uno se siente identificado, cercano y de sus afectos. Ahora, dentro de todo eso, el jardín es siempre un retorno a la estética, a eso que los británicos le dan una valoración también muy singular. ¿Qué es un jardín en medio de esta oscuridad pandémica? Un jardín es un microcosmos aislado del resto en general del contexto por un lado local y también universal. Es un espacio en donde las plantas y las flores tienen su vida propia y donde el que interviene, en este caso el jardinero, en este caso vos, vas haciendo distintas tareas y vas encontrando ese mundo que no todo es flores, que no todo es crecimiento, donde hay tormentas, donde hay hormigas, Isaú, Aquequé, es decir, sus dificultades propias. De modo que de algún modo el jardín está representando también la vida, lo bello y lo ingrato también. Es decir, lo bello, digamos, de no tener la pandemia y lo ingrato que es tener la pandemia, por ejemplo. ¿Hay aún flores y frutas en medio de esta desolación? Claro, claro, claro. Pero vos mismo estás diciendo en el libro que la lichi, por ejemplo, que es una planta china que encontraste en México y acá en el Paraguay yo tengo una en Potrero de Ubaté en la plaza y realmente es complicado a veces tener floración y tener fructificación. El año pasado hubo sequía, por eso es que las plantas tuvieron pocas flores y pocos frutos. Por eso vos te quejas de que el Ibapobó tuvo pocos frutos, suele tener muchos. Y la lichi también, la acerola seguramente así habrá sido, necesita sol, de modo que es una riqueza por un lado, pero también una pobreza en el sentido que nos dio cada planta, cada flor, lo esperado realmente. ¿Qué rescata el jardín pandémico para entender el mundo que nos toca vivir? Desde hace un año nosotros en cuarentena. Para mí rescata el sentido de la reflexión, del encuentro con uno mismo. Vivíamos demasiado antes de la pandemia hacia afuera, hacia el exterior, quizás volcado en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestras tareas. Pero
realmente aquí lo que rescata es ese encuentro con uno mismo y el descubrimiento de lo estético en el jardín, una vuelta a la naturaleza. Acordate, Benjamín, que los indígenas, los guaraníes, que son la mayoría en nuestro país, hay aproximadamente 50, 60 mil todavía, aunque acá hay 20 etnias en total en 5 familias lingüísticas. Es decir, tenemos que recordar también a Guaná, Sanapaná, Ayoreo, Nibaclé, etcétera, que son comunidades indígenas que tienen la misma concepción con respecto a la naturaleza. La naturaleza es todo para ellos, porque ahí está su botica, Pepe Oyujú y Ponjanguá, ahí encuentra la sombra, el curso de los ríos se preserva bajo los árboles para la pesca, en fin, la caza, todo. Es decir, de algún modo, y no solamente vos que cuidaste tu huerta, tu huerto, tu jardín, aunque es endémico o pandémico, muchos han hecho una huerta, han hecho un jardín. Yo mismo detrás de mi casa, donde tengo unas plantaciones pequeñitas, entonces he cuidado con cariño, con esmero aquello. Ha sido volver a eso, pero a partir de ahí también mirar el mundo, el acecho de la enfermedad constante en medio de la incertidumbre, de los temores, de todos aquellos fantasmas que nos asaltan desde la soledad. Pero de algún modo ese jardín es una tabla de redención. Decías que en 110 días estuviste en el jardín mirando, trabajando, viendo tus crotos, la lichi, la acerola, el aguacate, en fin, aquellas plantas que están allí a mano, pero que evidentemente estaban olvidadas. Volvemos a la naturaleza, volvemos a nuestras raíces, esas raíces indígenas muy vinculadas a la naturaleza, y esperemos que en ese nuevo orden del que hablas después de que pase la pandemia, después de la vacunación, y seguramente tardará todavía algunos años, entonces volver a la naturaleza, esa deforestación feroz que hay y de la cual hablas, que eso tenga término, porque si no, patañan de cagüe, cuera con papota y tema boígina. De los 8 millones de hectáreas más o menos que teníamos, ahora estamos menos de 1 millón de hectáreas nada más. Ya, y mañana de cagüe y cuera. Y en la medida en que la naturaleza es agredida, en la medida en que no cuidamos nuestro jardín, digamos jardín más grande, que es el ecosistema, el Paraguay en general, el mundo en general, vamos a ir degradando nuestra calidad de vida. Volver a las raíces significa este jardín.